Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a FETV Diario, su servicio televisivo, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda a su amigo Augusto Vanegas, en compañía, como siempre, de Adaluz Sanjur. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes. Queremos saludar también a todos los que nos sintonizan a esta hora por los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros como cada noche, y también los que nos envían sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @FTVDiario05. Arrancamos con la información para esta noche. El presidente electo Laurentino Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo recibieron este martes sus credenciales por parte del Tribunal Electoral, que los acreditan como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente, para el periodo 2019-2024, en un acto realizado en la sede del Tribunal Electoral, donde asistieron los 3 magistrados, Heriberto Araúz, Alfredo Junca y Eduardo Valdés Escoferi. Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo lideraron la alianza PRD-Molirena, que alcanzó el triunfo en las pasadas elecciones generales con un 33.5% de los votos. La de hoy es el cúmulo de todo ese trabajo, y también el otro mensaje que hablé fue el tema de ser persistente, de perseverar. Ese es un mensaje importante, porque yo vine tratando de llegar a ser, como él lo he dicho, un primer obrero del país. Esta es mi tercera ocasión, en momentos difíciles, pero seguimos avanzando. Se fortalece la democracia, y bueno, tenemos retos y desafíos que como panameños, aquí tú dices, Tribunal Electoral, la patria la hacemos todo. Panamá lo hacemos todo, no es solamente un presidente o un equipo, todos lo tenemos que hacer. La vicepresidenta de la República, Isabel Saimalo de Alvarado, revocó su designación como miembro de la Junta Directiva de la ACP. Por medio de un comunicado emitido por la vicepresidenta de la República, Isabel de Saimalo de Alvarado, el cual fue dado a conocer en horas de la tarde de este lunes, se informó a la población panameña de la decisión de la vicepresidenta de retirar su nombre como designada a la Junta Directiva del Canal de Panamá. Ella está en su derecho. Yo voy a ejercer mi facultad constitucional de presentar a la Asamblea otra designación. El canal tiene retos muy importantes, específicamente hemos visto este año la restricción de calado en el tema del agua. De los lagos del canal depende no solo el agua con la que funciona el canal, sino depende el agua potable de las poblaciones de Panamá y Colón. O sea que el tema puntual de mejorar la capacidad hídrica de los lagos del canal y buscar nuevas fuentes es un reto muy importante para la Junta Directiva. Ella tomó eso en su consideración, y yo lo voy a tomar también en cuenta en las designaciones que voy a hacer el día de mañana. La Asamblea Nacional, durante el periodo de sesiones ordinarias, ratificó casi de manera unánime la designación de Jorge González, actual ministro de la Presidencia, como miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Pero las designaciones por el presidente Varela fueron 3, incluyendo a la vicepresidenta de la República, Isabel de Saimalo de Alvarado, y también a Emanuel González Revilla. Le solicité al presidente que retirara mi nombre de la nominación, y creo que eso abre la puerta para nuevas nominaciones que generen consenso, como se merece el canal. El comunicado lo dice, realmente el canal es de todos los panameños, es un activo estratégico que usualmente ha unido voluntades y ha unido a la nación, y creo que debe seguir siendo así, y lo importante es que se den designaciones a la Junta Directiva de manera fluida. Recientemente, el procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo por medio de una misiva que el nombramiento de Jorge González es inconstitucional, ya que el nombramiento infringe el artículo 318 de la Constitución Política de la República de Panamá. Hasta ahora no se ha dado a conocer por parte del Ejecutivo quién será la persona designada en lugar de Isabel de Saimalo de Alvarado. Ramses Betancourt, FETV Diario. La presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio se refirió a la proclamación de los diputados al Parlamento Centroamericano. Es muy importante que se tenga claro que como se trata de una elección indirecta, con listas que previamente entregaron los partidos políticos y aquellos candidatos por libre postulación que decidieron que de alguna manera iban a dar candidatos para el Parlacén, eso depende de una certificación de la Dirección Nacional de Organización Electoral, del Tribunal Electoral. Y eso no solamente toma en cuenta lo que
tiene que ver con presidentes, sino que también tienen que verificar la subsistencia de los partidos políticos y que tengan los mínimos requeridos por ley para emitir esa certificación. Con la participación de la comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este martes abrió sus puertas el Museo de la Libertad. Una visión sobre la lucha por los derechos humanos es el eje principal que tiene el Museo de la Libertad, que ha sido inaugurado este martes en Ciudad de Panamá. Este será uno de los 3 museos relacionados al tema de derechos humanos que se construya en este país. Betty Brannan, presidenta del museo, destacó que los derechos humanos no son estáticos. Nuestro Museo Libertad ha escogido una perspectiva amplia. Es un museo que presentará los derechos humanos, más que un museo de la memoria, presentará los derechos humanos con un enfoque global, nacional, regional y regional. Por su parte, la alta comisionada de los derechos humanos por las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se mostró muy complacida con la inauguración de este museo sobre derechos humanos, el primero en la región centroamericana, y dijo que hay que aprender de los errores para no volver a cometerlos. Y de la memoria es clave, tal como dije en mis palabras, porque los derechos humanos son derechos universales y es importante que las personas los conozcan y los hagan respetar, porque todos somos responsables de que los derechos humanos se cumplan para todos y todas, porque además la memoria es clave para no cometer los errores que en el pasado se pueden haber cometido y no repetirlo, para evitar que el odio transforme y se penetre en nuestras sociedades. Entonces yo creo que este museo, por un lado, habla de horrores, de errores en el pasado de la humanidad, pero también habla de futuro. Durante su intervención, el presidente Juan Carlos Varela se refirió al tema migratorio y habló sobre la actual situación que enfrenta Panamá en la frontera con Colombia, donde hay una gran cantidad de migrantes haitianos que han salido de su país, precisamente porque no tienen garantía de sus derechos humanos. Haitianos y extracontinentales principalmente, pero en su mayoría son haitianos, muchos provenientes de Chile, que van camino hacia el norte, y Panamá implementa la operación Flujo Controlado, que es la operación que hemos llevado adelante en Panamá para defender los derechos humanos de estos migrantes, y la población en ningún momento se ha visto afectada por estos flujos migratorios. Por el contrario, es una operación muy profesional donde se respetan los derechos humanos. El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos contará también con 2 plazas al aire libre, la Plaza de la Democracia y el Paseo de los Derechos Humanos. Con imágenes de Oriel Arcia, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y en otro tema, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, informó sobre el inicio de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Mañana lo vamos a anunciar. Mañana miércoles todo se va a anunciar mañana. Va a estar la ley de los jubilados, que les permite pagar un bono, la ley que amplía el CEPADEM para pagarle un bono a los jubilados, una reforma a la ley de protección civil y ratificaciones pendientes. Pero mañana va a ser todo público. ¿Las reformas a la Constitución, presidente, las van a tocar mañana? ¿Las reformas a la Constitución se hablaba de que pudieran tocarse en las sesiones extraordinarias? No, yo he sido claro y lo conversé con el presidente electo. Nosotros no vamos a incluir ese tema en las sesiones extraordinarias. Siento que el pueblo panameño espera más que un acuerdo entre un gobierno saliente y un gobierno entrante. El pueblo panameño espera un debate más amplio, más democrático. Buenas noches, amigos televidentes. Oiga, qué buena noticia tiene Panamá para nosotros los panameños y para el mundo. En el día de hoy, y dicho sea de paso, con la presencia de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue inaugurado el edificio del museo dedicado a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Qué bueno es que en Panamá un grupo de panameños, hombres y mujeres, se hayan dispuesto a hacer el proyecto, a recaudar los fondos, a que los gobiernos, no solamente este, sino el anterior también, pusieran la parte que al gobierno le correspondía para ya hoy poder cortar la cinta inaugural de lo que entiendo es apenas el primer pabellón. Yo no he ido, no fui hoy, no he ido aún a conocer el lugar. Es probable que tenga muchos aciertos, sin duda alguna. Es probable que tenga algunas fallas, como toda obra humana puede tener fallas, es probable. Pero lo que sí es cierto es que, como quiera que aquí en Panamá
por alguna razón desconocida para muchos, maestras y maestros, profesores y profesoras, se niegan a hablar de, por un lado, o de derechos humanos, o por otro lado, de lo que ha sido en este país nuestro la historia de violación a derechos humanos, para que eso no se vuelva a repetir, entonces ya ahora tenemos un museo al cual podremos ir, propios y extraños, a conocer la versión de la historia, de una parte de la historia de Panamá que tuvo que ver con este tema de violación de derechos humanos, de conculcar libertades, como la libertad de expresión, la libertad a acceder a la información y muchas más. Sí, es de eso lo que hay que hablar, pero no para hurgar en las heridas, no. Muy por el contrario, las heridas tienen que restañar, pero, ojo, no se puede dejar de hablar de eso. Esa fue una realidad que vivió este país, que a muchos panameños nos tocó vivir en la primera línea de conculcación de derechos, de que te metían preso por simplemente exigir democracia, de que te metían preso por vestir de blanco, por sacar un pañuelo blanco, o de que te emitían un decreto en el país porque el que diga cara de piña va preso, porque cerraban los medios de comunicación social. Eso pasó. Y reitero, no se trata de hurgar en las heridas, se trata de advertirles a los unos y a los otros que este país no puede volver a repetir ese escenario político. Ya sea que usted haya estado apoyando a la dictadura, ya sea que usted haya estado del lado contrario a la dictadura y peleando o luchando por la democracia. ¿Eso ya pasó? Sí, ya pasó. Lo que no puede ocurrir es que vuelva a pasar. Y solamente puede volver a pasar por dos razones. Falta de educación, y particularmente educación cívica, y por no querer hablar de esa historia, de algo que ocurrió en este país. Sí, falta de educación cívica para que sepamos que cada 5 años hay elecciones y que uno es el que va a ganar. Y que gane quien gane, hay que respetar esa decisión. Pero además, educación cívica de la responsabilidad de ir a votar y tratar de votar por el que usted considera son los mejores. Y que además, cuando esos nuevos gobiernos comienzan cada 5 años, darle las oportunidades para que comiencen, para que despeguen. Y no estar en esta especie de pelonera mediática como era antes y ahora de redes sociales. Y metiendo la zancadilla, y esto todo es malo, y todo es malo, y todo es malo, y todo es malo. Pero además, esa educación cívica es importante para también aprender a detectar quiénes son aquellos ciudadanos nocivos para la democracia, tóxicos para la democracia, porque gracias a que había gente como esa en el pasado, fue por lo que ocurrió el golpe de Estado y como consecuencia 21 años de dictadura. Bueno, como hay gente que en las clases de historia no quiere hablar de esto, ahora los panameños ya tendremos una oportunidad de llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes, a nuestros visitantes a este museo y darles una explicación de qué pasaba cuando ocurrió esto, aquello o lo otro. Qué bueno es que se haya inaugurado este museo en Panamá. Vamos a irlo a visitar para conocer cuántos aciertos tiene y cuántas posibles fallas humanas pueda que se tengan, pero lo más importante es que ya está allí. Y como ya está allí, lo que corresponde es ayudar a los organizadores, a los administradores de este museo, a que no deje de funcionar, a que no se cometa el pecado con este museo como se ha cometido con todos los demás que están cerrados. Fíjense, el Museo Reina Torres de Araúz, cerrado. Creo que el Museo de la Historia, cerrado. Y el abierto está el Museo del Canal, por razones obvias, que lo maneja un patronato. Está la Fundación Panamá Viejo, con todo lo que implica Panamá Viejo, porque es un patronato. Yo creo que de los derechos humanos y las libertades también va a ser mediante un patronato. Así es que felicitémonos.
Y agradezcámosle a ese grupo de panameños que metió el hombro para que este museo hoy sea una realidad en nuestro país. Continuamos con más información. En el segundo bloque ya tenemos que hablar de la etnia. Hoy es el festival, hoy no, durante todo el mes. Estamos en una gran celebración de la etnia que aquí en Panamá tiene una implicación bien importante. Muchísimas gracias, profesor. Más adelante volveremos con usted con ese segundo análisis. Por el momento vamos a hacer un alto a la información local para conocer lo que hace noticia en el mundo. El número 2 en teléfonos inteligentes y líder de la tecnología 5G, Huawei, respondió a la prohibición de Washington a empresas norteamericanas de comercializar en el sector de las telecomunicaciones con consorcios extranjeros considerados de riesgo para la seguridad nacional. Huawei respondió a Estados Unidos. El martes, su fundador Ren Zhengfei consideró que Washington subestima a su empresa y que los planes del gigante de las telecomunicaciones en su programa de tecnología 5G no se verán afectados por las decisiones de la Casa Blanca para bloquearlo. El gobierno de Donald Trump anunció la semana pasada que prohibirá a las empresas estadounidenses comerciar en el sector de las telecomunicaciones con compañías extranjeras consideradas de riesgo para la seguridad nacional, entre ellas Huawei. Todo esto ocurre en un contexto de guerra comercial y de rivalidad tecnológica entre Pekín y Washington. Tras el anuncio, el gigante de la informática Google, cuyo sistema Android equipa la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, anunció que debería cortar sus lazos con el grupo chino. Así, este podría dejar de tener acceso a algunos servicios de Android y a las populares aplicaciones Gmail y Google Maps. El fundador de Huawei informó el martes que la empresa discute con Google para encontrar una solución. Para los usuarios, un momento de espera. No poder usar el sistema Android podría ser el mayor impacto, pero pienso que velozmente podremos desarrollar un sistema propio. Creo que podrá haber un impacto para los usuarios en el corto plazo, pero no tanto en el largo plazo. Estados Unidos tiene sus propias consideraciones y es algo que se puede entender. Por ejemplo, ellos sancionan a Huawei, pero China no permite a Facebook entrar. No es lo mismo. Se trata de priorizar los intereses nacionales. Las autoridades estadounidenses parecieron intentar calmar la situación el lunes al decretar un retraso de 90 días antes de imponer las sanciones para que Huawei y sus socios comerciales se puedan adaptar. La justicia francesa ordenó que se reanuden los cuidados médicos del paciente en estado vegetativo, Vincent Lambert, hasta que un comité de la ONU se pronuncie en el caso. Los médicos reanudaron el martes la alimentación y la hidratación de Vincent Lambert, un paciente tetrapléjico cuyo caso se ha convertido en un símbolo del debate sobre la eutanasia en Francia. Los tratamientos para mantenerlo con vida se habían interrumpido el lunes, pero el Tribunal de Apelaciones de París ordenó horas después que se reanudaran hasta que un comité de la ONU se pronuncie sobre el caso. Vincent está bien. Pedimos que salga de este hospital. Vincent no está muriendo. Lo vemos en su mirada. Vincent solo necesita beber, comer y recibir amor. Lambert, de 43 años, sufrió en 2008 un accidente automovilístico que lo dejó con daños cerebrales irreversibles. Mientras que sus padres se opusieron a poner fin a su vida, su esposa y 5 de sus hermanos luchan desde hace años para desconectarlo y denuncian un ensañamiento terapéutico. En un mensaje en alusión al caso de Lambert, el Papa Francisco pidió el lunes proteger la vida. Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte, escribió el Papa argentino en Twitter. Bien, más adelante veremos la respuesta que ha dado el Vaticano el día de hoy con respecto a este tema. Por otro lado, autoridades francesas lograron negociar con un individuo que permaneció durante 6 horas encaramado en la estructura de la Torre Eiffel. La policía y los bomberos lograron alcanzar a un hombre que durante 6 horas permaneció encaramado en la estructura de la Torre Eiffel, motivando la evacuación del sitio turístico parisino. Todo vestido de negro, el hombre se mantuvo de pie apoyado a uno de los pilares, justo por debajo del tercer y último piso del monumento. Los bomberos lograron alcanzarlo descendiendo desde el tercer nivel de la torre de 324 metros y negociaron con él.
La torre abrirá de nuevo sus puertas en la mañana del martes. No es la primera vez que una persona intenta escalar el monumento de más de 18.000 piezas de hierro construido para la Exposición Universal de 1889. Mientras cumple 130 años, la Torre Eiffel se mantiene como el monumento con acceso pago más visitado del mundo, con 7 millones de entradas al año. En Centroamérica, el gobierno de Nicaragua ordenó arresto domiciliario a 100 personas encarceladas por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Recibidos con llanto y emoción. Un centenar de personas encarceladas por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fueron enviadas la noche del lunes a arresto domiciliario. El gobierno tomó la decisión unilateralmente tras la polémica generada por la muerte a tiros de un opositor en una prisión la semana pasada. Los excarcelados fueron trasladados por funcionarios a sus casas y recibidos así por sus familiares. Solo le digo al gobierno, no es una amenaza, pero este régimen va a acabar. Han irrespetado nuestros derechos humanos. Nosotros vivimos diario sufriendo, no solo por el encierro, sino no saber de nuestras familias. No está libre, está con casa por cárcel, está con una medida cautelar. Exijo la libertad de mi hija. Mi hija es inocente, como son inocentes todos los presos políticos, con juicios totalmente nulos, de nulidad absoluta. Las protestas contra el gobierno de Ortega estallaron en abril de 2018 y desataron una crisis política que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos. Chester Navarrete es un paramédico que curó a varios heridos durante las manifestaciones en la ciudad de Masaya, al sur del país. Se me pararon encima, me dijeron que si quería medir fuerza aún, y yo solo me quedé callado y me comenzaron a rociar con gas pimienta la cara y mis genitales. Más de 4 veces, sí, señor. Las excarcelaciones ocurren en medio de tensiones, tras la muerte a disparos del opositor Eddie Montes cuando estaba detenido en la cárcel La Modelo, en un incidente aún no esclarecido. La muerte de Montes provocó conmoción en el país y fue condenada por Estados Unidos y organismos de derechos humanos que han reclamado una investigación sobre lo que ocurrió dentro de la prisión. En un decreto aprobado por unanimidad, la Asamblea Constituyente venezolana extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. Como cualquier ciudadano y su pensamiento. Venezuela seguirá regida por la todopoderosa Asamblea Constituyente hasta fines de 2020. Así lo anunció el lunes el órgano oficialista al cumplirse un año de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, en pugna por el poder con el opositor Juan Guaidó. En principio, estaba previsto que la constituyente funcionara por 2 años hasta agosto de 2019, pero su presidente y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, advirtió a mediados del año pasado que su mandato podía extenderse por cuanto fuera necesario. Sus miembros, todos chavistas, fueron elegidos el 30 de julio de 2017 en unos cuestionados comicios, desconocidos por la oposición, Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina. La constituyente adelantó las presidenciales que debían realizarse en diciembre de 2018, resultando ganador Maduro. Alegando que eran ilegítimas, los principales partidos opositores las boicotearon. El ente también despojó de su inmunidad a una docena de diputados opositores, acusados de apoyar la rebelión del 30 de abril. 8:25 minutos de la noche y es el momento de hacer el primer alto en el camino aquí en FTV Diario. Al volver tendremos la información oficial con las informaciones del Santo Padre y de la Santa Cena. No le cambie, esto es FTV Diario. Ya volvemos. De vuelta, amigos televidentes, con más de FTV Diario por el canal de la Misericordia y también a través de los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor. Vamos de inmediato con las eclesiales de hoy.
Y la Iglesia Católica se une a la lucha por defender la vida de un hombre en Francia, que luego de un accidente de moto quedó tetrapléjico. El Vaticano invita a encontrar soluciones eficaces para proteger la vida. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Pontificia Academia para la Vida emitieron esta declaración conjunta sobre el caso de Vincent Lambert. Insisten en que retirarle la alimentación y la hidratación es una grave violación de la dignidad de la persona. Ambos organismos vaticanos aseguran que la alimentación y la hidratación son una forma de cuidado esencial y proporcionado al mantenimiento de la vida, no constituyendo una forma de obstinación terapéutica. Por eso reiteran que dejar de suministrar este soporte vital supone una forma de abandono del enfermo. Vincent Lambert es un hombre francés de 42 años que se encuentra en estado vegetativo desde hace 10. Durante los últimos 6 años, su familia se ha enzarzado en una ardua batalla en los tribunales. Para la esposa, tutora legal de Lambert, es necesario suspender el soporte vital. Por su parte, los padres desean que su hijo siga viviendo. El lunes se le retiró la alimentación y comenzó a ser sedado. Sin embargo, horas más tarde, un tribunal francés ordenó el retorno del soporte vital hasta que el caso sea revisado por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El mismo día, el Papa Francisco publicó un tuit en el que pedía oraciones por cuantos viven en estado grave de enfermedad y también pedía custodiar siempre la vida don de Dios desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos, decía, a la cultura del descarte. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron hizo una publicación en Facebook en la que aseguraba no poder suspender una decisión basada en los dictámenes médicos y de acuerdo con la ley francesa. Muchas personas, sin embargo, han acogido con alegría la decisión de restituir la alimentación y la hidratación a Vincent Lambert. Esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la presentación del informe anual de la Autoridad de Inteligencia Financiera. El mismo demuestra que el Vaticano aumentó su eficiencia en la detención de los delitos financieros. Las cifras de 2018 indican una notable disminución de actividades económicas sospechosas en el Banco del Vaticano, el IOR, y en las demás instituciones de la Santa Sede. Si en 2015 se detectaron posibles irregularidades en 544 movimientos financieros, el año pasado fueron solo 56. La colaboración con entidades extranjeras ha aumentado y se han actualizado los protocolos exigidos por los sistemas de transparencia bancaria internacional. Las únicas medidas preventivas tomadas por la Autoridad de Supervisión Financiera Vaticana han sido estas: bloquear de modo preventivo durante 5 días 2 cuentas e impedir 3 transacciones. Creo que es muy positivo lo que se ha hecho, pero nunca se podrá decir que la misión ha terminado. Creo que lo importante es que se han instaurado instrumentos y medidas que permiten afrontar este tipo de desafíos. Quizá tenemos menos preocupaciones que otras autoridades homólogas, pero esto no significa que no sea necesario mantener medidas preventivas o ciertas estrategias políticas. Con estos datos, la Santa Sede pretende demostrar que cumple los compromisos adquiridos internacionalmente en la lucha contra el reciclaje. Benedicto XVI en 2009 fue quien tomó la iniciativa. Quiso que la Santa Sede se sumara a los protocolos de transparencia internacional. Con Francisco, el objetivo es consolidar el sistema financiero vaticano como uno de los más ejemplares del mundo. En la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco se reunió con la Asociación de Prensa Extranjera, los animó a seguir comunicando con compromiso y verdad y les dio algunos consejos. El Papa se reunió con los miembros de la Asociación de la Stampa Estera, de la que forman parte la mayoría de los corresponsales extranjeros en Italia. Les dio los siguientes consejos y mensajes. Como ya había hecho en el pasado, el Papa agradeció a los periodistas el haber denunciado abusos en el seno de la Iglesia. El Papa pidió rigurosidad en el trabajo y saber tomar distancias para informar con profesionalidad. Puso un ejemplo: no dar voz al que grita más, sino al que dice la verdad. La humildad fue el punto en el que más insistió el Papa. Pidió a los periodistas no aparentar y que no escriban noticias según esquemas preconcebidos. Les recomendó investigar humildemente cada tema en profundidad, aunque les parezca que ya saben mucho. Les recordó que en la era de Internet publicar una noticia sin haber investigado antes puede causar graves e irreparables daños. El Papa hizo una mención especial a los periodistas asesinados y pidió libertad de expresión. También rogó a la prensa que no se olvide de las guerras o crisis humanitarias que nadie recuerda. Francisco les pidió que tampoco se olviden de contar lo bueno que hay en el mundo, porque hay muchas grandes historias que pasan desapercibidas.
Francisco dio muchos otros consejos, como el no dejarse dominar por las prisas, detenerse y encontrar el tiempo necesario para entender bien lo que sucede antes de escribir. También pidió a los periodistas que no pongan etiquetas ni utilicen el lenguaje ofensivo y violento que algunos utilizan en las redes sociales. Recomendó contar buenas historias y no solo las malas, porque sirven de ejemplo y transmiten esperanza. Por todo eso les pidió valentía y avanzar contracorriente en una sociedad donde parece dominar la inmediatez, la apariencia, la superficialidad y la indiferencia. Bien, hasta aquí la información eclesial. Volvemos al plano nacional y es que el presidente electo Laurentino Cortizo informó que mañana miércoles dará a conocer nombres de algunos de los profesionales que formarán parte de su gabinete. La identidad de al menos 7 de los ministros de Estado que conformarán el gabinete del nuevo gobierno se conocerá este miércoles. Así lo dio a conocer el presidente electo Laurentino Nito Cortizo. Además, se conocerán algunos directores de instituciones que asumirán sus puestos a partir del 1 de julio, cuando se instala la nueva administración. Cortizo se refirió a las reformas constitucionales, explicando que se mantendrán a través de 2 legislaturas y que tendrá como referencia las propuestas que salgan de los consensos de la mesa de concertación. Concertación ha estado avanzando en ese documento y tengo entendido que inclusive esta semana es muy posible que Concertación tenga ya un documento muy posible consensuado. Entonces, yo escucho, leo, Cámara de Comercio, CONEP, el interés de que si en efecto se llega a consensuar, que se pudiera usar esta asamblea y la nueva, pero ya sea una decisión del actual presidente. Por su lado, el vicepresidente electo José Gabriel Carrizo dijo que hay muchos panameños dispuestos a defender los intereses del pueblo. Esto con relación a trabajar de manera transparente en beneficio de la desigualdad y la pobreza que golpea al país. Esto es un equipo que se ha venido trabajando poco a poco y vuelvo y repito, lo más importante para nosotros es el alineamiento de las personas. Las personas tienen que entender que trabajar en un gobierno de Nito Cortizo es trabajar en un gobierno que va a defender los intereses nacionales y que le va a ser útil a los panameños. Eso es un propósito y eso es lo que nos une a nosotros, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Nosotros no podemos hablar aquí de que las uniones o que no vayamos a tener diferencias, por ejemplo, nosotros con algún gremio o con alguna persona, lo que vamos a marcar siempre por delante es que el propósito está por encima de cualquier diferencia. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. En el Día del Médico, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá realizaron una marcha por la salud. Las malas condiciones estructurales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá mantiene preocupados al personal docente y administrativo de la Casa de Méndez Pereira, ya que señalan que se ha rebasado la capacidad máxima de estudiantes que puede tener esta facultad. La Facultad de Medicina, nuestros edificios están deteriorados, estamos con una gran cantidad de estudiantes. El gobierno se había comprometido en construir la nueva Facultad de Medicina y luego de 5 años el Ministerio de Salud dice que no lo va a hacer. En diversas ocasiones se ha hablado de la construcción de una nueva Facultad de Medicina, la cual estaría ubicada en el área de la Ciudad de la Salud. El rector de esa universidad, Eduardo Flores, se comprometió con los estudiantes a estar vigilante que se cumpla con el inicio de este proyecto mientras funja como rector de la Casa de Estudios. Y no este gobierno que fue con que se inició este proyecto y no sabemos por qué no se ha convocado con el nuevo gobierno que preside el doctor Nito Cortizo, vamos a encontrar él también una caja de resonancia y sensibilidad, porque la Facultad de Medicina, el país necesita médicos de calidad. La Facultad de Medicina, la única manera que pueda aumentar los cupos es teniendo infraestructura mejores y más grandes. Y yo creo que todos estamos conscientes que la salud de una nación no tiene precio. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, lamentó que ese proyecto no se haya concretado durante su administración de gobierno. Están en todo su derecho, Yo inicié el proyecto de una Facultad de Medicina, lastimosamente en el proceso de contratación y la licitación no salió bien, pero están en todo su derecho. Esta es una de las mejores facultades de la Universidad Nacional de Panamá, gradúa grandes profesionales y se merece una nueva facultad. Nosotros lo incluimos en el presupuesto, lo licitamos, lastimosamente las empresas que participaron y la Junta de Valor al final no asignó el contrato, pero tuve todas las intenciones de hacerlo. Yo creo que ellos lo que están es
haciendo un llamado de atención para que se le continúe este proyecto que es muy importante. Su espacio está totalmente asignado en la Ciudad de la Salud. Los fondos están en el presupuesto, lo que falta es el proceso de licitación, hacerlo de nuevo. Los estudiantes denuncian que muchas veces les toca dar clases en las escaleras de la facultad, ya que el espacio de la infraestructura se ha quedado pequeña. Debe ser prioridad de Estado, porque el detalle está en que, como les digo, si no se logra hacer esta acreditación no vamos a tener especialistas. Entonces tenemos esta situación de que se han dado en la administración del presidente actual, que se suspendió la construcción de la Ciudad de la Salud, no se ha realizado el Instituto Oncológico ni el Hospital del Niño. Comprendemos que hay ciertos puntos en la burocracia que simplemente han hecho que este proceso se vuelva mucho más lento, pero la salud del pueblo realmente no es solamente para tener un edificio nuevo, sino que estamos hablando de la salud de todo el pueblo panameño. En el Día del Médico, los estudiantes de esta facultad realizaron una marcha desde el campus central de la Universidad de Panamá hasta los predios del Hospital Santo Tomás, con la intención de hacer un llamado a las autoridades del gobierno saliente y del gobierno entrante. Con imágenes de Oriel Arcia, Ramses Betancur, FETV Diario. Con la intención de unir aún más a los estudiantes nacionales y extranjeros de la Universidad Tecnológica de Panamá, se realizó este martes una actividad donde participaron varios embajadores, docentes y administrativos de esta casa de estudios. Para nosotros es maravilloso. Acá ellos conviven y comparten y se enriquecen de los aspectos culturales, lingüísticos, vivenciales, y realmente son unos grupos hermosos de muchachos, todos trabajando. Bien, con esta información vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial. Al regresar, el profesor Edwin Cabrera preparado con el segundo análisis de la noche. Así es, Adaluz, y también tendremos a nuestro compañero Alejandro Rodríguez con las notas deportivas. No le cambie, ya volvemos. ...8:44 de la noche en FETV Diario. Volvemos más con su noticiero, pues una manera diferente de mantenerse informado. Y tenemos la información: candidatos que participaron en las elecciones generales del pasado 5 de mayo se quedaron sin entregar su informe de ingresos y gastos. Al menos 1.410 candidatos que participaron en las pasadas elecciones serán sancionados por el Tribunal Electoral al no cumplir con esta nueva regla. La presentación de sus ingresos y gastos de los fondos utilizados durante sus campañas. La Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político será enérgica en la aplicación de las sanciones correspondientes. Ya lo que corresponde ahora es el trámite para la sanción administrativa correspondiente por la no presentación del informe de ingresos y gastos. La ley no contempla ningún tipo de prórroga en estos casos. Candidato que no presentó en el tiempo correspondiente tendrá entonces en el caso la sanción de los 3.000 balboas. Ellos tienen 30 días después de la notificación y todo el trámite correspondiente, tienen 30 días para el pago de la multa de los 3.000. Eso también conlleva a prisión. Entre los 3.085 informes recibidos, de un total de 4.495, entregaron 824 candidatos proclamados a diferentes puestos de elección. En el caso de los candidatos presidenciales, entregaron el 100%. Candidatos a diputados al Parlacén, 69.1%. Diputados de la Asamblea, 68%. Alcaldes, 66%. Aspirantes a representante de corregimiento, 69%. Por su parte, el magistrado Osman Valdés, director de organización electoral, manifestó que de los pasados comicios hay que hacer una evaluación para determinar qué hay que cambiar. El día de ayer se cumplió una etapa totalmente nueva en el proceso electoral, que es la entrega de informes de ingresos y egresos, de gastos de los candidatos, sus listas de donantes. Ya se han ido viendo en el Tribunal Electoral, en la web del Tribunal Electoral, esos informes de los candidatos. Obviamente tendremos que sentarnos a evaluar tareas, procesos
que siempre hay que revisar porque hay que mejorar, hay que corregir, pues tendremos que ver no solamente en los procesos administrativos, también en los mecanismos o normas legales. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y luego de la decisión de Google de romper relaciones con la empresa china Huawei, muchos de los usuarios de estos dispositivos móviles han sentido dudas sobre el futuro de sus equipos. Es normal que en el tema tecnológico hagan estos cambios, es parte de los negocios. Entiendo que ya Huawei tiene un sistema operativo, así que me imagino que es para resguardar un poquito el tema de los usuarios, que son sumamente importantes para la marca. Al final todo va a ser un tema de competencia de mercado y cómo quien tiene más al final va ganando el mercado, que al final serían más usuarios utilizando el sistema operativo. Entonces ahí tendrían que tener un sistema operativo bastante amigable que cumpla las necesidades de los usuarios actuales y las futuras demandas que se van a necesitar. De regreso, amigos televidentes. Ayer creo que era el día de la trenza. Me parece que vi que era el día de la trenza. Y creo que a finales de este mes, el día de la etnia negra. Y si bien es cierto, es una celebración que creo que ya está reconocida por las Naciones Unidas, en Panamá esta celebración tiene un giro muy, pero muy particular. Y yo no me voy a referir única y exclusivamente a la etnia negra, que es lo que en estos días se está celebrando, sino la importancia del apoyo, del aporte que dio la etnia negra a la configuración de este país, desde la época de la construcción del ferrocarril, luego el Canal de Panamá, todos los 10 años que duró la construcción, y el aporte cultural, histórico y hasta científico, porque los hay científicos que le han seguido aportando a esta sociedad. Pero cuidado, ese aporte que ha hecho la etnia negra en mayor escala, que lo ha hecho la etnia negra en mayor escala, en una escala tal vez un poco inferior, pero que la ha hecho los chinos, los japoneses, los que practican la religión judía, que pasaron por aquí a finales del siglo XIX, ortodoxos griegos, bueno, hablando de religiones, ya no de etnia, los católicos. Sí, este es un país que justamente su riqueza viene de allí, deriva de allí, de toda esta cantidad de españoles, caribeños, afrodescendientes, asiáticos, siga mencionando, anglosajones, los criollos, fueron amalgamando eso que se llama hoy el ser panameño. Y claro, en una fecha como esta, donde estamos con lo de la etnia negra, que como dije, oiga, tiene un aporte en el componente culinario, en el componente social, en el componente cultural, en el componente político, por supuesto, en el religioso, en toda la gama de espacios de la sociedad panameña, lo tiene esta sociedad, esta etnia negra, como lo tienen también otras también. Y eso es lo importante y es lo que nosotros debemos asimilar con mucha claridad y mucha precisión. Por eso es que en un país como Panamá no hay espacio para la discriminación de ningún tipo, ni por raza, ni por credo, ni por creencia religiosa, ni por preferencias. No cabe en la sociedad panameña. Y no digo que en otras sociedades sí cabe, no. En ninguna sociedad cabe la discriminación. Pero en una sociedad como la panameña, que es producto de esa amalgama, no cabe. Y por eso es que esta celebración de la etnia negra que ocurre en este mes de mayo, pues tiene tanto realce, se destaca tanto por el aporte que le han hecho a esta sociedad panameña, como por oposición, rechazar cualquier tipo de discriminación. No es posible que en una sociedad como esta la discriminación tenga espacio. No, y digo que no es posible porque significa que el que discrimine no entiende cómo se formó esta sociedad panameña. Y como no lo entiende, peca entonces de ignorante. El que entiende un poquito de la configuración de la sociedad panameña sabe de lo que yo estoy hablando. Por eso, qué bueno que esta celebración se esté dando
y que cada año no solamente se celebre, sino que lo que yo más le valoro a esta celebración de la etnia negra en este mes es que desde los niños en las escuelas, en los parvularios y demás, y en la medida que siguen en ascenso en las escuelas, siguen hablando del tema y siguen celebrándolo. Esta etnia y todas las demás, por la importancia que tiene que desde muy niños entiendan esto, que eso es el ser panameño, la amalgama de esa multiplicidad racial de la que nosotros los panameños somos parte. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Gracias, buenas noches. Vamos de inmediato con el fascinante mundo de los deportes. Hay que iniciar hablando de nuestra selección sub-20, que ya desde hace varias semanas se encuentra preparándose o en la recta final de la preparación para el mundial de dicha categoría. Y es que este martes llegaron a la ciudad de Bydgoszcz, donde estará concentrada durante la fase de grupos, ya que todos sus partidos de la primera fase serán disputados en el Bydgoszcz Stadium. El grupo emprendió el viaje desde la ciudad opalénica y tras 2 horas de trayecto en autobús llegó a su hotel de concentración en Bydgoszcz a las 5 p.m. hora local para ser recibidos por el vicealcalde de la ciudad, Michael Steibel, quien entregó presentes de bienvenida a los jugadores. Estamos viendo esas imágenes en pantalla. Si bien es cierto que el puntapié inicial de la Copa Mundial Polonia 2019 será este jueves 23 de mayo, con los partidos entre Tahití y Senegal, y por supuesto México e Italia, el debut de la selección panameña será el sábado 25 de mayo frente a Mali a las 6 de la tarde, hora local, 11 de la mañana, hora de Panamá. El segundo partido de grupo para los nuestros será el 28 de mayo ante la selección de Francia, en el mismo horario que el primer partido. Y el último encuentro será el 31 de mayo ante Arabia Saudita, también en el mismo horario. Así que bien por nuestra selección, que ya está en la recta final de su preparación para lo que va a ser el debut en el mundial, en el último mundial de la categoría sub-20. Nos mantenemos en el ámbito del fútbol, pero cambiamos de continente. Nos vamos a hablar de la selección de Argentina, y es que Lionel Scaloni confirmó quiénes son los convocados para la Copa América. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan con la presión de esta Copa América que se jugará en Brasil y tendrán la obligación de buscar, ya que podría ser una de las últimas oportunidades de Lionel Messi de buscar un título. Los convocados son Franco Armani, Esteban Andrada y Agustín Marchesín, los 3 porteros. Los defensores: Renzo Sarabia, Nicolás Otamendi, Germán Pazzella, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Ramiro Funes Mori, Juan Foyt y Milton Casco. Los volantes: Leandro Paredes, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Guido Rodríguez, Roberto Pereira y Rodrigo de Paul. Y los delanteros: Paulo Dybala, Lionel Messi, Sergio Agüero, Lautaro Martínez y Matías Suárez. Quedan fuera de la convocatoria algunos jugadores como Ángel Correa, Mauro Icardi, entre otros. Se hablaba de la posibilidad de que quedara por fuera Sergio El Kun Agüero, pero con todo lo que ganó Inglaterra esta temporada y siendo uno de los goleadores del equipo, Sergio Agüero entra en la convocatoria a pesar de la supuesta polémica que había hace algunos meses en Argentina, de si hay una controversia, un tipo de discusión entre el actual técnico y el delantero argentino. Al final entra en la convocatoria, creo que merecida para Sergio El Kun Agüero. Hay que finalizar hablando de la NBA, y es que ayer el equipo de los Warriors se consagró como campeón de la conferencia oeste de la NBA, venciendo en 4 partidos, ayer fue el último, 119-117 en el de ayer, en tiempo extra, en periodos extra, donde los vencieron a los Portland Trail Blazers. 4-0 quedó la serie, una barrida. El equipo de Portland, que por momentos estuvo cerca de ganar por lo menos un partido, en 3 de los 4 partidos estuvieron arriba por 15 o más puntos, inclusive hasta 17. Y en los 3 partidos los Golden State Warriors la remontaron. Ahí estamos viendo en pantalla la foto del momento cuando ayer levantaban nuevamente el título del oeste. Así que los Warriors ahora esperan al vencedor entre los Bucks y los Toronto Raptors, que por cierto, esta noche están jugando el partido número 4 de dicha serie. No se puede acabar hoy, de momento está ganando
los Bucks de Milwaukee 2-1 la serie. El equipo del Toronto ganó el último partido, así que vamos a ver qué pasa en la NBA. Ya están los clasificados los Warriors. Todo indica que sería el equipo de Milwaukee, pero sin duda el equipo de Toronto no se va a rendir. Están jugando en estos momentos, veremos quién será el ganador esta noche, a ver si se define en un quinto o si se la llevan a 6 o 7 partidos en esta serie en el este. Es lo que tenemos en deportes para hoy. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Gracias, Alejandro. Queridos amigos de FETV y Radio Hogar, de esta manera llegamos a la parte final de este informativo. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Y a continuación, luego de este FETV Diario, tenemos la programación regular del Canal de la Misericordia con buenas nuevas y un tema muy interesante. Se trata de el exorcismo. Así que póngale mucha atención, muy interesante va a estar. Así que los esperamos, si el Señor lo permite, el día de mañana con más de FETV Diario. Buenas noches.